A partir de hoy iniciaremos una nueva serie. Esa serie tiene como título El necesario poder de Dios. Y hoy vamos a hablar, en primer lugar, en esta serie, lección primera, por llamarlo de una manera, el poder de la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesucristo, ya para a partir de este mundo, en el capítulo 1 de Hechos, dice en el versículo, déjenme decirles, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando haya venido el Espíritu Santo, que ya vino, prometió a su pueblo, prometió a sus discípulos, que habrían de recibir el poder por el Espíritu Santo que les habría de dar. Se supone, o mejor dicho, lo entendemos, que ya se cumplió esto. A partir de entonces, el Espíritu Santo ahora mora en el corazón de cada creyente. Es el mismo Cristo, pero con su Espíritu, tratando ahora en nuestro interior, y Él es el consolador prometido. Pero la pregunta aquí es, ¿para qué queremos el poder? Pues dice aquí que es para ser testigos en cualquier lugar del mundo, a partir de la casa. Viendo las condiciones en que está este mundo, el mundo de la actualidad, los creyentes en el Señor Jesucristo claman fervientemente desde el fondo de su corazón, pidiendo poder, más poder en nuestro conflicto personal con el mundo, la carne y el diablo, más poder en nuestro trabajo de ganar y discipular las almas de los hombres y mujeres, más poder en nuestro servicio a los demás, más poder para influir en la sociedad para el cambio. La Biblia presenta muy claramente el camino para obtener este anhelado poder. No hay ninguna presunción en desear obtener la plenitud en la vida cristiana y en el servicio, ya que la Biblia misma lo dice, y ella fue dada con el propósito de que fuera entendida claramente. La presentación de la Biblia que Dios ofrece a la humanidad por medio de sus siervos a quienes les dictó para que la escribieran, no es con el propósito de llevarnos por un camino místico, religioso, misterioso, sino que es una presentación sencilla, directa y personal. Es en realidad, como le llamamos, el manual de procedimientos de Dios para la humanidad. Si tan solo hacemos una prueba personal del poder de la palabra de Dios, del poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración, el poder de una vida rendida, una vida entregada y el poder del trabajo personal. O sea, el trabajo de seguimiento personal a los nuevos creyentes. Entonces podemos saber cómo obtener el poder de Dios en la vida cristiana y en el servicio. Muchos no saben que hay una vida de eterno gozo, descanso, satisfacción y poder. Y muchos otros que aunque piensan que hay algo más allá de la vida que conocen, ignoran cómo obtenerla. A partir de este momento, vamos a tratar de explicar bien y de una manera sencilla estos poderes que Dios nos ofrece en Cristo. Y el primero que vamos a estudiar es el poder de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 62:11, una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esta repetición o esta declaración que se hace de manera repetida
se muestra para dar énfasis a lo que ha sido dicho. Es una llamada de atención como particularmente digna de aviso, muy importante. Job 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice en la Biblia de las Américas, la otra traducción, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En Job 45 dice, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. O sea, no añadiré más palabras. El sentimiento aquí es particularmente importante o merece atención especial, porque como el salmista ha demostrado, todos los demás recursos fallaron y la confianza debe ser colocada por completo en nada ni nadie más que en el poder de Dios. El poder pertenece a Dios, por supuesto, lo sabemos. Todo lo que el hombre necesita es el poder o la fuerza de Dios para las necesidades del hombre. Solo Dios, a quien le pertenece el poder, tiene la capacidad de defenderlo y de salvarlo. Todo lo demás puede fallar, como ya se ha demostrado, pero el poder de Dios no fallará. El resultado de todo esto, por lo tanto, debe ser conducirnos a poner nuestra confianza en Dios solamente. Cuando leemos estas palabras de la Biblia, nos llenamos de esperanza de que hay poder de Dios que nos ha de defender en medio de los malos tiempos que nos ha tocado vivir. Con esto, entonces, empezamos ya a descubrir desde aquí que la gran fuente del poder que pertenece a Dios es su propia palabra, la Biblia. Y este poder nos lo ofrece el Señor por medio de su Espíritu Santo. Si deseamos hacer nuestro ese poder, necesitamos acercarnos a ese libro. Sin embargo, en las iglesias hay gente pidiendo poder, pero les da flojera leer la Biblia. Hay creyentes que están deseando el poder de llevar mucho fruto y sin embargo olvidan que Jesús dijo, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, anhelan fervientemente el poder de hacer arder los corazones fríos, motivarlos y de romper las voluntades testarudas, frías, y sin embargo olvidan que Dios ha dicho, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, que la despedaza la roca, la palabra hace ese efecto. Si deseamos obtener la plenitud del poder, tanto en la vida como en el servicio, nos es necesario alimentarnos con la palabra de Dios. No hay otro alimento tan fortalecedor que la palabra de Dios. Si no dedicamos tiempo para el estudio de la Biblia, no podremos tener poder, así como no podemos tener poder físico si no dedicamos tiempo para tomar alimentos nutritivos y hacer ejercicio con disciplina. ¿Cuál es ese poder que yo puedo obtener por estudiar la Biblia? Pues la palabra de Dios tiene poder para hacer varias cosas. En primer lugar, la palabra de Dios tiene poder para convencer a las personas de pecado. Dice en Hechos 2:37, al oír esto, o sea, cuando predicó Pedro, la gente oyó esto y dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, si leemos unos párrafos antes de este versículo, hallaremos la razón por la que reaccionaron así. ¿Qué es lo que produjo tal convicción de pecado? Simplemente la palabra de Dios que estaba siendo predicada por Pedro. El mensaje de Pedro era completamente escritural de principio a fin. Nosotros también podemos usar la Biblia para tal convicción de pecado a los que nos oyen. Por ejemplo, Mateo 22, 37 y 38. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Has guardado este mandamiento de amar al Señor tu Dios? Ahora, en segundo lugar, la palabra de Dios tiene poder para regenerar.
La palabra de Dios convence y también la palabra de Dios regenera, te cambia tu vida. Como dice 1 Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:18 leemos también esto. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si deseas nacer de nuevo, el camino es muy sencillo. Toma la palabra de Dios y lee lo que concierne al Cristo crucificado y resucitado, y con un corazón abierto, medita bien lo que lees. Ruega a Dios que su Espíritu Santo le dé vida a lo que lees. Cree de todo corazón en lo que dice, en lo que Dios te está diciendo, y al aplicarla a tu vida, a tu misma vida, comprobarás que la obra ya está hecha, y todo por el poder del Señor. Entonces, es muy importante tener en mente esto. Yo voy a la Escritura, tú vas a la Escritura con un propósito, sin prejuicios. Vamos a buscar algo que nos cambie, que nos ayude. Y entonces leo, ¿qué dice aquí? ¿Qué me dice a mí? ¿Y cómo lo pongo por obra? Con esa determinación yo crezco. O sea, desde que nací de nuevo, desde que la misma palabra de Dios me llevó a renacer, me lleva también al crecimiento, alimentándome con ella. Ahora, si deseas que otra persona nazca de nuevo, simplemente dale la palabra de Dios como te fue dada a ti. Y verás con gozo lo rápido de los resultados si la persona está dispuesta. El corazón del hombre es la tierra y la semilla es la palabra de Dios. Simplemente siembra la semilla de la palabra de Dios que fue efectiva contigo en otras personas y verás la cosecha. Así de simple. Ahora, la palabra de Dios tiene poder para producir fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, nunca podrás tener fe solamente por la oración o de alguna otra manera. La fe es el producto de una causa cierta y esa causa es la palabra de Dios. Tenemos un claro ejemplo de esto con el carcelero de Filipos en Hechos 16:30, cuando dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Entonces, no le dijeron de inmediato, ponte a orar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En Hechos 16:32 dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a su familia, o sea, a todos que estaban en su casa. Es la palabra el centro de todo este ministerio. Es la palabra la que te lleva a todo lo que quieras descubrir para tu bendición. No simplemente le dijeron al carcelero que creyera en el Señor Jesucristo para luego dejarlo dando tropiezos en la oscuridad sin darle algo para creer o algo en lo que descansara su fe. Le dieron aquello que Dios ha ordenado para producir fe. No es solo decir, crean, 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 sin mostrarles cómo creer. Es necesario darle algo definido de la Biblia en lo que pueden o lo que puedan creer. Por ejemplo, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor, mas Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. En 1 Pedro 2:24 añade, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la fe debe tener un fundamento. La fe no puede flotar en el aire. Es triste ver cómo se le dice a la gente que crean. Sí, que crean, pero no se les da nada en que puedan hacer descansar su fe. Ahora, otra cosa, la palabra de Dios tiene poder para limpiar. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice también el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 25 al 27. La palabra de Dios tiene poder, no solamente para quitar la impureza del corazón, sino también para limpiar la vida externa. Si deseas tener una vida exterior limpia, debes lavarla a menudo, trayéndola en contacto continuo con la palabra de Dios. En el Salmo 119, 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, no me dejes desviarme de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Ahora, otra cosa también, que es la palabra de Dios que tiene poder para edificar, también para edificar. Dice en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice claramente, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A pesar de que Pablo lo dio todo por los cristianos de Éfeso, por unos 3 años, al final solo pudo encomendaros a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y para los cristianos efesios. Sin embargo, Dios y la palabra de su gracia los sacarían adelante. Los programas no pueden hacerlo. El espíritu de la época no puede hacerlo. El entretenimiento no puede hacerlo. Solo Dios y la palabra de su gracia puede sobreedificaros y daros herencia en el cielo. Es una verdadera desgracia que en el tiempo moderno las iglesias, las grandes y bien llenas de congregación, esas congregaciones están vacías en su conocimiento porque los pastores, los predicadores, no están usando la palabra, están divirtiendo a la gente. Y les dan 2, 3 palabras de la Biblia para justificar su posición. Realmente es una desgracia. Dice 2 de Pedro 1, 5 al 7, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aquí tenemos la descripción de un cristiano semejante a un edificio con fundamento y 7 pisos. Nuestro gran problema es que en la actualidad tenemos muchos cristianos de un solo piso, no se edifican, porque no les dan material para edificar. Nunca son edificados, dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, también la palabra de Dios tiene poder para dar sabiduría. El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a los sencillos.
Hay más sabiduría en la Biblia que en toda la literatura de todos los tiempos. Quien estudia la Biblia, aunque no estudie otros libros, conocerá más de la verdadera sabiduría. Digo verdadera sabiduría porque te abre el entendimiento para hacerte ver las cosas eternas y no tan solo las temporales. Incluso si tú fueras estudioso de un solo libro, la Biblia, no solamente serías sabio, sino también muy culto, muy culto. Un ejemplo de esto es aquellos que han afectado grandemente la historia de la humanidad, como el grupo de discípulos indoctos de Jesús, eran pescadores rudos, pero que al oír a Jesús, sus vidas fueron tremendamente transformadas por el poder de la palabra de del Señor e hicieron sacudir desde sus cimientos el poderoso imperio romano. Si hemos de ser honestos, todos nos debemos a esos hombres que llevaron por todas partes la misma palabra que hoy predicamos aquí. Según de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder también para dar la seguridad de la vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan añade a los versículos anteriores que dicen, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y entonces este versículo es clave para la seguridad. Dice, estas cosas os he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, para que sepan, o sea, el conocimiento. Es decir, la certeza o seguridad de la vida eterna viene por medio de lo que está escrito. ¿Qué haremos con aquel que no tiene la seguridad de que tiene vida eterna? ¿Le diremos que ore hasta que la tenga? En ninguna manera. Mejor démosle que lea Juan 3:36 también, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios tiene poder también para dar paz al corazón. El Salmo 85:8 dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Hoy más que nunca, y válgame, y hoy en la actualidad es urgente, la gente busca la paz, anhelan tranquilidad y seguridad de andar por las calles, andar por todos lados, sin el temor. Pero el mundo no va a cambiar. Esto debe quedar bien claro. El mundo no va a cambiar. El que va a cambiar eres tú. Porque tú te cobijas bajo el poder del Señor y no bajo un sistema de gobierno humano, sino Cristo, Dios, el eterno Señor. Él es el que te guarda, te cobija en medio de las tempestades, en medio de la gran tribulación. Hoy más que nunca es lo que la gente quiere. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada puede sobrevenirnos que no sea alguna de esas todas las cosas. Si verdaderamente creemos este pasaje y nos posee, no importa lo que nos sobrevenga, nada destruirá ni turbará nuestra paz. La palabra de Dios tiene poder incluso para producir gozo. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo
esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dice en otra versión, les he dicho esto para que participen en mi alegría y la alegría de ustedes sea completa. No hay gozo en la tierra de ninguna fuente del mundo que sea semejante al gozo que ilumina y resplandece en el corazón del creyente en Cristo Jesús, cuando se alimenta de la palabra de Dios y cuando esta es producida profundamente, introducida profundamente en su corazón por el poder del propio Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué otras cosas tiene poder la palabra? Bueno, para protegernos de la mentira, para protegernos del error y del pecado prácticamente, porque todos los días estamos en acecho. En Hechos 20, 29 al 32, el apóstol pone en guardia a los ancianos de la iglesia de Éfeso contra los errores que tratarán de introducirse entre ellos y los encomendó a Dios para terminar prácticamente su ministerio con ellos. Dice literalmente en Hechos 20, 29 al 32, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tiempo después, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3, 13 al 15, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El mismo Jesús nos recuerda en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En Marcos 12, 24 y 27 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Dios no es Dios de muertos, sino de Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Qué conveniente es para los malintencionados gobernantes, inclusive religiosos, tener a un pueblo ignorante que es fácil de manipular porque ignora las Escrituras. Entonces todo lo que le dicen a estos crédulos se la creen y acaban condenados. ¿Y a quién van a culpar? Cada cual dará razón de sí mismo, dice la palabra. Entonces, por último les digo, por todo lo que se ha dicho, es evidente que el primer paso hacia la obtención del poder en la vida cristiana y en el servicio es el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a dedicarnos. Lee. Bueno, oye, no dejes de congregarte ahí donde se predica la palabra de verdad. Esa perseverancia te hará entender muchísimas cosas. Inclusive harás vida social con cristianos en la congregación. Segundo, lee por ti mismo, de la manera que tú desees, sistemática, cronológica, como tú quieras. Ponte retos para leer la Biblia. Lee, acostúmbrate. Ten esta adicción de lectura a la Biblia. Tercero, estudia con alguien mayor que tú en la fe. Uno que te enseñe, uno que sea maestro de la Biblia, que te instruya, que te disipule. Cuarto, que memorices la palabra. Escoge versículos o pasajes claves que serán de lo que echarás mano para ayudar a otros. Lee, oye, lee, estudia,
memoriza y medita. Medita. O sea, meditar es lo que dije hace un momento, es busco la palabra, leo un pasaje, ¿qué estoy leyendo aquí? ¿Qué me dice a mí? ¿Y cómo lo pongo por obra? Meditar, meditar, estar pensando cómo aplico a mi vida prácticamente lo que acabo de estudiar. Entonces, no puede haber ninguna plenitud del poder de Dios en tu vida y en el servicio del creyente si la Biblia es descuidada. Si la Biblia, la palabra de Dios, no tiene el primer lugar en tu vida, realmente estás desarmado y puedes caer en la tentación de buscar el camino fácil de seguir a un hombre que ni sabe si realmente conoce la palabra. Y para resumir, quien desea obtener, quien quiera mantener la plenitud, el poder en la vida y en el servicio, debe alimentarse constantemente, perseverantemente con la palabra de Dios. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia son espíritu y son vida. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hasta aquí el poder de la palabra de Dios. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, por favor, escríbanme, manden su mensaje y díganme, no entendí aquí, no entendí allá, o quizá quieres hacer algún otro comentario. Es importante tu crecimiento, tómalo en serio, es para tu bienestar, pero también para tu servicio cristiano. Señor, gracias por tu bendita palabra, la cual por tu Espíritu nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Confirma esta fe con este fundamento en cada corazón oyente y cada corazón que se congrega a escuchar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Te ruego que traigas a cada uno de ellos pruebas fehacientes de que es verdad, que cambia las vidas, que transforma los corazones y carga de poder nuestro ministerio. Bendice a cada uno, confirma su salvación, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga.